Buenos días. La clase de hoy está destinada a la recepción del platonismo en una nueva etapa, lo que la historiografía conoce como Renacimiento carolingio. Digo muy especialmente que Renacimiento es una categoría historiográfica, de modo que tenemos que ver en qué sentido esta etapa es considerada de este modo, que hace que esta etapa que comienza con el imperio de Carlomagno, que es coronado emperador en el año 800, es considerada por la historia como una suerte de renacimiento. Por supuesto que esta categoría tiene cierta discusión entre los historiadores, porque depende que consideremos renacimiento para que esta etapa pueda ser pensada de este modo. Reconstruyamos muy brevemente eh, el tiempo, el contexto en el cual estamos. Eh, Recordarán que después de la disolución de la centralidad del Imperio Romano, no vamos a hablar de la caída del Imperio Romano porque es otra categoría historiográfica bastante discutida, sino que lo que hay es una progresiva descentralización eh, y sucesivas hegemonías de pueblos denominados bárbaros. Europa estuvo fragmentada hasta que hubo una primacía del pueblo franco, debido sobre todo a que fue capaz de frenar el avance del mundo islámico, al cual ya nos vamos a referir en otras clases, no en esta, pero gracias a esto, este freno que puso Carlos Martel en la batalla de Poitiers, la sucesión por Pipino el Breve y luego por su hijo Carlomagno, hizo que este pueblo sea considerado una especie de salvaguarda de la cristiandad. Por esta razón, lo que se produce en el año 800 es un hecho importante desde el punto de vista político, pero también desde el punto de vista simbólico, porque es el mismo Papa quien corona a Carlomagno como emperador. Y esto tiene la carga simbólica de que considerar que el Papa, quien es eh, quien se considera directamente relacionado con la fuente del poder, que es nada menos que Dios mismo, deriva ese poder para el gobierno de lo temporal al emperador, con una clara línea de sucesión de Dios al Papa, del Papa al emperador. Por lo tanto, un emperador así es necesariamente un emperador cristiano que está encargado de velar por, no solo por el bienestar temporal del pueblo fiel, sino también velar por la salvación ultraterrena. Esto se ve concretado de alguna manera durante el periodo de Carlomagno. Y aparece esta idea de la Christianitas que reemplaza en algún sentido a lo que los romanos, en la época de apogeo del imperio, llamaban la romanitas. La romanitas era como un sinónimo de civilización. Extender la romanitas hasta los confines de la tierra significaba extender la civilización. En este caso, esa noción es reemplazada unos siglos después por la noción de cristianitas. Esto es lo que se quiere extender hasta los confines del mundo. El hombre debe abandonar su carácter natural para ser de alguna manera
cristianizado, esto quiere decir bautizado, con la carga que tiene el bautismo para la cristiandad, borrando el pecado original, y ser parte de un pueblo que es el pueblo de Dios, que en este caso coincide con los súbditos del imperio de Carlomagno. Pues bien, cuando Carlomagno llega al poder, se encuentra con un imperio que debe organizar de algún modo. Y de la organización general que hace Carlomagno del imperio, lo que a nosotros nos interesa particularmente, porque tiene que ver con el tema que vamos a tratar, es el de la organización del saber, no la organización administrativa o la administración económica, sino la organización del saber. Y la política de Carlomagno en torno al saber fue derivar su organización a quienes consideraban, o se consideraban en este momento, los intelectuales más formados en el mundo occidental. Estos intelectuales procedían de las Islas Británicas. Y esto tiene una razón. Las Islas Británicas llevaban pacificadas, y esto quiere decir cristianizadas, desde hacía bastante tiempo, desde el siglo V, en que Patricio, el famoso San Patricio, había llevado el cristianismo a las islas, y durante el siglo VI y el siglo VII se había plagado las islas británicas de monasterios. Y en este tiempo los monasterios, como ustedes sabrán, son los reservorios del saber, porque no solamente allí se forman los monjes en determinados saberes, sino que además son el lugar donde se acumulan los textos. Y se acumulan y se copian, se reproducen. Entonces, un lugar pacificado, donde se multiplican los monasterios, donde se cultivan las lenguas clásicas como el griego y el latín, no como lengua madre, sino como lenguas a estudiar, forma, y que además, como dijimos, un lugar donde se disponen de los textos, forman intelectuales de una mejor manera que lo que había hecho el continente, que hasta este periodo había estado bastante convulsionado. Pues bien, Carlomagno manda llamar a Alcuino de York, que organiza ese saber en torno a una escuela llamada la Escuela Palatina, la Escuela del Palacio. El propio Alcuino pensaba en una especie de traslatio studi, ya conocemos esta noción de la traslatio studiorum, y pensaba hacer de la Galia, de este lugar donde a él le tocaba organizar el saber, una especie de heredera de aquel esplendor griego primero y después romano, pero para las letras y para las artes en general. De modo que hay unos textos muy interesantes de Alcuino, donde él plantea que ese viejo esplendor de Atenas y de Roma puede estar ahora en la Galia. Decíamos entonces que lo que hace Alcuino es organizar el saber en el marco de una escuela, que es la Escuela del Palacio. Y acá viene un punto interesante, porque autores como Jacques Le Goff, al que ustedes van a tener oportunidad de leer, plantea justamente en este punto si este es un verdadero renacimiento, porque en la época anterior, en la época merovingia, dice Le Goff,
había una serie de escuelas diseminadas en zonas rurales, porque los benedictinos tenían abiertos sus monasterios para la enseñanza de la población en sectores rurales, y en este tiempo esos monasterios se cierran en sí mismos, o sea, ya no son abiertos para que el pueblo concurra allí, y todo el saber y la formación se concentra en torno del palacio. Entonces puede haber mucho mejor acceso a los textos, puede haber un estudio más refinado. Ahora ese estudio pasa a ser para una élite. Y esa élite es la élite de funcionarios del imperio, o sea, la élite que forma a aquellos que van a ocupar distintos lugares en el marco de este imperio carolingio. El estudio, según lo organiza Alcuino de York, después de una primera fase que tiene que ver con la lectoescritura, los elementos más rudimentarios del saber, se pasa a la formación en artes liberales. Y esto es bien interesante, porque esta estructura del saber se va a continuar por muchos siglos. Entonces, no es que no existieran antes las artes liberales, sino que ahora son parte de un plan de estudio institucional. Y es esto lo que viene a inaugurar esta etapa. ¿Qué son las artes liberales? ¿Y en base a qué las estructura Alcuino? Las artes liberales se llaman así porque son las artes de los hombres libres, a diferencia de las artes manuales, que en general eran las artes de los esclavos. Esto en un sentido general, este es el origen del término, artes liberales. Y la estructura de esas artes, en 7, procede de un manual del siglo V, que fue muy famoso, que es el manual de Marciano Capella. Este autor del siglo V tiene una obra con personajes alegóricos que tiene un título muy particular, se llama Las nupcias de Mercurio y Filología. Basta que les mencione el título para que vean el carácter alegórico de la obra, y tiene muchísimos personajes así simbólicos. Y en este manual, Marciano Capella organiza las 7 artes en 2 grupos. Un grupo de 3, relativo a las artes del lenguaje, suelen ser llamadas después en la Edad Media las artes sermocinales, porque sermo quiere decir palabra, las artes del lenguaje, de la palabra, y ese grupo de 3, llamado trivium, lo conforman la retórica, la gramática y la dialéctica, y un grupo de 4, quadrivium, conformado por las artes de los números, los planetas y la música. Aritmética, geometría, astronomía y música, con un antecedente lejano en esta conformación, que está nada menos que en Platón, como ustedes podrán advertir. Estas artes, las del quadrivium, son llamadas artes reales, las artes de la res, de la cosa, de las realidades. Fíjense cuánto platonismo que hay en esta denominación, considerar res, realidades, a los objetos propios de la aritmética, la geometría, la astronomía, por supuesto, allí sí, y la música. Pues bien, entonces, a los estudios elementales seguían estos estudios de artes liberales. Esto estaba en el plan de estudios, aunque en la práctica no se pasaba del estudio del trivium. Y una vez que se estudiaba el trivium, se accedía a los estudios superiores.
Esos estudios superiores eran los estudios de Sagrada Escritura. No olvidemos que estamos en el marco de un imperio cristiano, donde nada se considera más elevado que el estudio de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora bien, esta organización del saber tiene una clave que va a ser muy importante para el autor que nosotros vamos a ver, que es Juan Escoto-Eriúgena. La clave es que los estudios de las artes liberales y sobre todo los estudios del trivium, de las artes del lenguaje, se consideran una propedéutica, una preparación para el estudio de las Sagradas Escrituras. Y si esto es así, el estudio de la Sagrada Escritura está entendido como una hermenéutica, es decir, como una interpretación. La Sagrada Escritura es un texto a interpretar y a esclarecer con artes del lenguaje, y en estas artes del lenguaje hay una sobre todo fundamental para este esclarecimiento, que es la dialéctica. En este tiempo la dialéctica es una especie de doctrina de la argumentación. Es como una lógica, pero en ese sentido bien general, de teoría de la argumentación. Es decir, que es un arte guiada por la razón, digamos, por ver la corrección de las argumentaciones racionales. Y entonces comienza aquí una especie de vinculación entre un arte racional, como es la dialéctica, y el esclarecimiento de la palabra sagrada. Es decir, que la razón se considera en cierta medida un instrumento adecuado para esclarecer algunas cuestiones de la Sagrada Escritura. Por supuesto que algunas, no todas, pero esta vinculación va a ser muy importante porque la escolástica posterior, que ya vamos a analizar en los siglos venideros, tendrá su raíz en esta primera alianza fuerte entre razón y los contenidos de la fe. Así que lo retenemos como algo que es bastante fundacional en ese sentido. En estas escuelas había también, sobre todo en la escuela palatina, una afición por los textos en griego. De modo que podemos decir que en este sentido puede ser llamado un renacimiento, me refiero al sentido de recobrar textos antiguos, valorarlos y asimilarlos para ese presente. Ahora, como se trata de un imperio cristiano, los textos antiguos que se van a recuperar son sobre todo los procedentes de la patrística griega, de lo que nosotros llamamos patrística griega. Es decir, textos que proceden de pensadores cristianos de los primeros siglos, considerados como padres. Escoto-Eriúgena, que es a quien nos vamos a dedicar especialmente, es un autor que encontramos en la corte de Carlos el Calvo. Carlos el Calvo es uno de los nietos de Carlomagno. Después de Carlomagno lo sucedió su hijo, Ludovico Pío, o Luis el Piadoso, y este hijo tuvo que dividir el imperio por un famoso tratado, el Tratado de Verdún, entre sus 3 descendientes. La parte correspondiente aproximadamente a Francia corresponde a Carlos el Calvo, y en la corte de Carlos el Calvo encontramos este personaje denominado Escoto-Eriúgena, primero como maestro, después como director
de la escuela palatina. Poco sabemos de el origen en cuanto a la fecha de nacimiento y el lugar preciso de Juan Escoto Eriúgena. Pero sí sabemos el lugar de procedencia, no puntual, pero sí general, porque su nombre declara 2 veces que es un irlandés. En efecto, los Scoti o Scotia era el nombre de Irlanda, el nombre latino para Irlanda. Otro nombre era Hibernia. Scotia, Hibernia eran los nombres latinos para Irlanda. De modo que Escoto, Juan Escoto, declara que es un irlandés. Y este Eriúgena también tiene que ver con de Irlanda, porque Eriu significa en celta Irlanda. De modo que está dicho doblemente que es irlandés, por eso pongo el doblemente irlandés en su nombre, tanto en latín como en celta, que es la lengua originaria de esa región. Pero como les decía, no se sabe puntualmente su fecha de nacimiento, sino que ya lo encontramos en la corte de Carlos el Calvo, alrededor del 840. Recordemos que la coronación de Carlomagno es en el año 800, y aquí estamos en la tercera generación del Imperio Carolingio. De modo que ya lo vemos allí ejerciendo su rol de maestro de dialéctica y de polemista. Pensemos que Escoto Eriúgena habría de ser una persona formada, porque procedía de las islas. No se sabe con precisión si sus conocimientos del griego, que eran muy profundos, los había obtenido todos en su formación en Irlanda, o había sido también formado en el continente. Lo cierto es que cuando él ya es maestro, tiene un gran conocimiento, no solamente de la Sagrada Escritura, sino de la patrística, lo que nosotros historiográficamente llamamos patrística, los padres latinos, un gran conocimiento de Agustín de Hipona, de toda la obra de Agustín de Hipona, y también un gran conocimiento de algunos padres griegos. Y es también conocedor de una tradición latina no cristiana que tiene que ver con las artes liberales. Los grandes retóricos latinos, los gramáticos latinos, todo esto forma parte de la formación de Escoto Eriúgena. La primera obra de la que tenemos noticia son unas glosas, y precisamente a la obra que hemos mencionado, la obra de Marciano Capella, Las nupcias de Mercurio y Filología, esta obra donde el tema fundamental son las artes liberales. Glosas, como ustedes saben, quiere decir anotaciones al margen o bien debajo del texto, o sea, es un comentario al texto, un pequeño comentario breve al texto. Y esas glosas son bien significativas. Y hay una frase que fue muy famosa de esas glosas, porque ya vamos a ver que tiene bastante que ver con lo que Eriúgena plantea en su filosofía posterior. Dice: nadie entra en el cielo sino por la filosofía. Es bien interesante. Nos podríamos preguntar a qué se refiere con filosofía. Y la filosofía para Escoto Eriúgena es sobre todo dialéctica en este tiempo. Es como si pusiera muy en claro que la dialéctica no solamente es una herramienta para argumentar bien, sino
que en cierto sentido nos abre un camino para la salvación, nada menos. Vamos a tratar de ver después qué significa esto que apenas está esbozado, fue esbozado en estas glosas a De Nuptiis, así se llama, se conoce la obra, de Marciano Capella. Una segunda obra, y ya esto sí, no son meramente comentarios o glosas, sino que es toda una obra, de Escoto Eriúgena, es llamada Acerca de la predestinación, de predestinaciones. En esta obra, Eriúgena es convocado a argumentar en una polémica acerca de una doctrina que había expresado un monje de su tiempo, llamado Godescalco de Orbé, que proponía la doble predestinación. Godescalco sostenía que el hombre estaba predestinado a la salvación o a la condenación, sin que pudiera hacer nada al respecto. Esta no es una doctrina ortodoxa de la Iglesia, sino heterodoxa, es decir, algo que la Iglesia quiere refutar y combatir. Y por esta razón encargan a Escoto Eriúgena un texto para refutar a Godescalco. Hay un detalle curioso, porque Godescalco basaba su argumentación, en primer lugar, en un texto del Evangelio, en el cual Cristo dice que en el juicio final Dios llamará a unos y les dirá, vengan benditos de mi Padre a gozar de la vida eterna, y a otros les dirá, salgan malditos, etcétera, y vayan a sufrir los castigos del infierno. Basado en este texto, Godescalco dice, esto quiere decir que la clase, vamos a decirlo en estos términos, la clase de los salvos y la clase de los condenados ya está de alguna manera predestinada desde toda la eternidad. Pero para argumentar, Godescalco había utilizado textos agustinianos, o sea, hay muchos textos del último Agustín en el cual hay algunos pasajes en los cuales parece Agustín sostener la predestinación. Precisamente Escoto Eriúgena recurrirá a la argumentación racional y a los textos de Agustín para mostrar que no es posible sostener la doble predestinación contra Godescalco, que es lo que pedía la autoridad que hiciera, como funcionario de un imperio cristiano. Pues bien, lo primero que hace Escoto Eriúgena es distinguir en el texto presciencia y predestinación, es decir, que Dios sea omnisciente, sepa lo que va a pasar desde toda la eternidad, no significa que predestine a los hombres a la salvación o a la condenación. Y plantea un argumento que procede de Agustín. Yo elegí un textito brevísimo para mostrar cuál es la operación que hace Eriúgena, la operación intelectual, y que se vean cuáles son sus consecuencias. Dice en el libro de la predestinación, así pues, en el gran ardor del fuego eterno, no hay otra miseria como pena que la ausencia de la felicidad bienaventurada. Si uno lee rápidamente este texto, parece que hay un gran ardor del fuego eterno, es decir, que hay un infierno en el cual van a parar las almas
castigadas, que deben ser castigadas, o sufrir un castigo eterno. Sin embargo, fíjense que el único castigo, dice Eriúgena, que hay allí, es la ausencia, es una privación, es una privación. Esto es bien significativo, porque si ustedes recuerdan la solución de Agustín al problema del mal, la respuesta es la desustancialización del mal. Hay un único principio, el principio del bien. El mal es solamente privación de bien, no es algo sustancial. La respuesta de Escoto Eriúgena va en el mismo sentido. Con lo cual, la solución final en este texto para Escoto Eriúgena es que en realidad hay predestinación, pero solamente una predestinación. Y esa única predestinación es a la salvación. Porque el mal es solamente privativo. Digamos, no puede haber una instancia de castigo eterno, sino que el peor castigo es el de la privación. Por supuesto que esta respuesta, la publicación de este texto de Eriúgena, no era lo que las autoridades esperaban, y porque en realidad la respuesta de la ortodoxia es que no hay predestinación y sí hay salvación o condenación, cielo e infierno. Y lo que está respondiendo Eriúgena es que hay una predestinación y esa predestinación es necesariamente a la salvación. Con lo cual, este texto tuvo su censura y su condenación en su propio tiempo, porque no era lo que las autoridades esperaban. Con todo, Eriúgena siguió a cargo de la Escuela Palatina y dedicó parte de su oficio no solamente a la enseñanza, sino también a la traducción de textos. De esta manera, tradujo una serie de obras procedentes del cristianismo griego, de autores que nosotros no hemos visto, pero que son ciertamente relevantes. Menciono solamente una obra muy importante, que fue La creación del hombre, de Gregorio de Nisa, una obra que será una especie de pilar de la antropología cristiana. Tradujo también a otros autores menos conocidos, como Epifanio, pero hay un autor que traducirá Eriúgena, al que le vamos a prestar especial importancia, porque a partir de esta traducción es que podemos hablar de una recepción nueva, distinta, del platonismo en el mundo occidental latino. Se trata de la traducción de un corpus de obras atribuidas a un autor llamado Dionisio Areopagita. Hay una serie de obras, aquí tienen los títulos: los nombres divinos, la teología mística, la jerarquía celeste, la jerarquía eclesiástica y 10 epístolas que forman la totalidad conocida hasta ese momento del corpus de este autor. Son obras escritas en griego y atribuidas a un tal Dionisio del Areópago de Atenas, de ahí procede su nombre. Eriúgena
traduce estas obras, hace una versio Dionisi, es decir, una traducción de Dionisio al latín, que será sumamente determinante para la concepción de su propia obra posterior a la traducción a la cual nos vamos a referir. Pero antes de esto tenemos que hacer una breve introducción a este curioso personaje que es Dionisio Areopagita. Su nombre procede de la misma escritura. Hay un libro del Nuevo Testamento llamado Los Hechos de los Apóstoles, en el cual se relata precisamente eso, que hicieron los apóstoles con posterioridad a la resurrección de Cristo. Uno de esos apóstoles, que fue, que tuvo su conversión posterior a la resurrección de Cristo, es Pablo de Tarso, un personaje bien importante para la historia del cristianismo. Pablo de Tarso es conocido como el apóstol de los gentiles, es decir, aquel que le presentaba esta buena nueva, que es el cristianismo, es decir, la encarnación, muerte y resurrección de Cristo, a los pueblos no judíos. Él mismo era un judío helenizado, ya saben de qué se trata esto, y le presentaba el cristianismo a los pueblos que estaban bien separados de toda esta tradición. Y hay un famoso discurso de Pablo en el Areópago de Atenas, y es casi con exclusividad el episodio de ese discurso cuando se habla de escuelas filosóficas en el Nuevo Testamento. Se dice allí, y esto lo pueden ver si tienen un Nuevo Testamento a mano, es el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, se dice allí que estaban entre los que lo escuchaban a Pablo de Tarso algunos filósofos estoicos y epicúreos. Es bien interesante. A los cuales él les va a presentar lo que llama el Dios desconocido o el Dios escondido. Es interesante porque ahí en el Areópago de Atenas los griegos tenían una estatua al Dios desconocido, como una especie de respeto a los dioses de otros pueblos que ellos no conocían. Y Pablo dice, yo les vengo a presentar ese Dios desconocido, y presenta al Dios de los cristianos, con todas las características que tiene ese Dios de los cristianos. Después que Pablo hace su discurso, se dice allí que algunos se convirtieron. Y hay dos nombres propios, el de una mujer llamada Damaris y el de un hombre llamado Dionisio. Esto es como el primer capítulo de la novela de Dionisio, digamos, esta mención que hay en la Sagrada Escritura, que procedería de la segunda mitad del siglo I, este episodio, en el cual hay un tal Dionisio en el Areópago de Atenas, que se convierte después del discurso de Pablo. Y como allí se dice que se trata de un auditorio formado y formado en la filosofía, se supone que este Dionisio es un intelectual, el que está escuchando a Pablo de Tarso. Después de este episodio no hay mención de este Dionisio hasta que en el siglo VI aparecen en el marco de un sínodo de la parte griega del cristianismo, un obispo monofisista, que era una de las facciones del cristianismo griego en este tiempo, presenta unos textos para apoyar sus tesis.
Esto es alrededor del año 530. En estos textos lo que hay es una especie de teología filosófica muy sofisticada, y este obispo dice que los textos son de Dionisio, el Areopagita, el del Areópago de Atenas. A partir de entonces los textos empiezan a rodar con una gran autoridad en el mundo griego, tienen un comentario de Máximo el Confesor, y toman la categoría de autoritas. ¿Qué quiere decir autoritas? Quiere decir que son textos que son mencionados para sostener la ortodoxia de una doctrina dentro del mundo cristiano. Y su autoridad está conferida no solamente porque los textos son muy elaborados desde el punto de vista teológico y filosófico, sino porque son muy cercanos a los hechos de salvación, son muy antiguos. De modo que de allí empiezan a ser célebres y son muchas veces citados. Pues bien, cuando en la segunda generación del Imperio Carolingio, en la generación de Luis el Piadoso, se hace una relación con el emperador bizantino, se establece una relación íntima con el emperador bizantino, el emperador bizantino le envía como regalo a Luis el Piadoso un ejemplar de todo este corpus de Dionisio, de todos estos textos, que estaban escritos en griego. Estos textos entonces llegan al occidente latino. Y llegan y van a parar a la abadía de Saint-Denis, a unos kilómetros de París. Esta abadía de Saint-Denis justamente se llama así por San Dionisio. Si bien no se referían en primera instancia a este Dionisio, sino al Dionisio que llevó al cristianismo a Francia en el siglo III, el abad de ese momento, llamado Hilduino, toma los textos y dice que en realidad se trata del mismo Dionisio, el autor de los textos y aquel que llevó el cristianismo a Francia, y exhibe esos textos en la abadía, con todo lo que tiene que ver con la recaudación que esto implica, ir a ver esos textos, y ofrece una primera traducción al latín, que aún se conserva. Como esa traducción era muy deficiente, en la siguiente generación, Carlos el Calvo le encarga a Eriúgena una nueva traducción de todo ese corpus. Y allí aparece esta Versio Dionisi, que es precisamente la traducción total de los textos que realiza Escoto Eriúgena. La historia va a continuar. Eriúgena lo que hace es desmentir el Duino, diciendo que estos dos Dionisios eran el mismo Dionisio, y dice que estos textos son de aquel Dionisio, el del Areópago de Atenas, pero sin duda para él es San Dionisio y tiene muchísima autoridad. La historia va a continuar, el derrotero es largo, ya nos vamos a referir a él en otra ocasión, pero para que no quede inconcluso, simplemente vamos a decir que en el siglo XV, precisamente la crítica filológica de los humanistas, puntualmente de Lorenzo Valla, descubre que el griego en el cual están escritos estos textos no es un griego del siglo I, sino que es un griego posterior. Muchos siglos más tarde se descubre que este
autor es un autor anónimo, es decir, que no se puede identificar, y que sus doctrinas están directamente inspiradas en el neoplatonismo, puntualmente de un autor que fue director de la Academia Platónica de Atenas, llamado Proclo. ¿Cómo se descubre esto? Porque hay un texto en una de las obras de Dionisio que es directamente copia de un texto de Proclo. ¿Por qué pensar entonces que no fue Proclo quien copió a Dionisio? Porque además hay menciones litúrgicas sobre todo, que son de una época posterior a la muerte de Proclo. Proclo muere en el año 485. Los textos aparecen en el 530, de modo que este anónimo autor tuvo que haber escrito estos textos después del año 485 y antes del año 530. Si ustedes recuerdan, es una fecha familiar para nosotros. En el 529, Justiniano cierra la Academia Platónica de Atenas. Y esta es la última etapa del platonismo pagano, lo que llamamos el neoplatonismo. Y esta etapa del neoplatonismo tiene características singulares. En primer lugar, si lo seguimos llamando neoplatonismo, es porque adscribe a lo fundamental de las tesis neoplatónicas. Esto quiere decir que todo procede de un principio uno y que procede por precisamente por procesión, por flujo, a partir de ese primer principio. Y que ese movimiento de procesión se completa con un movimiento de retorno a ese principio uno. De modo que se dan los dos movimientos de procesión y de retorno. En esta etapa del neoplatonismo se hace hincapié en algunos elementos que ya están en el pensamiento de Plotino, pero que ahora se tematizan. Por ejemplo, lo que dice Proclo es que si bien hay procesión y retorno, hay un momento de permanencia, algo que es imparticipable, que no se comunica, y que esta es la razón por la cual lo uno nunca se agotará en su procesión en lo múltiple, porque hay un aspecto imparticipable de permanencia y otro que se participa. Y además complejiza toda esa procesión poniendo otras instancias entre lo uno y lo múltiple. Puntualmente, un tema que simplemente lo menciono, que no lo vamos a tratar, pone una instancia llamada las génadas o unidades entre lo uno en sí mismo y el intelecto. Las génadas es la comunicación de la unidad para, para Proclo. Esas génadas son llamadas por él también dioses, de modo que es una suerte de politeísmo a la manera griega, pero esos dioses dependen del primer dios, que es esto uno. Junto con estas especies de novedades en un esquema neoplatónico, Proclo tiene una especie de radicalización del discurso negativo. Eso uno es, por supuesto, incognoscible e inefable, está por encima del ser, pero incluso en su estancia de permanencia, ni siquiera puede ser llamado uno, ni siquiera el nombre uno le es apropiado.
Hay expresiones donde Proclo dice lo uno no uno, lo uno que no es ni siquiera uno. Esto quiere decir que el lenguaje es siempre inadecuado para referirse a una realidad de esta naturaleza. Este esquema procleano se repite en la obra de Dionisio, pero en términos cristianos. Y decir que esto se da en términos cristianos significa que, por supuesto, se suprime toda la instancia de los dioses, no hay una pluralidad de dioses, obviamente, sino que hay un único Dios que es identificado con el bien y lo uno, más allá del ser, y lo que hay de allí hacia abajo es su explicitación o procesión, que es llamada por Dionisio en términos cristianos de creación. Entonces, la creación es la manifestación de ese Dios considerado uno. Hay una expresión muy habitual en los textos de Dionisio que habla del Dios escondido, precisamente aludiendo a esa imagen de Pablo, el Dios escondido, el Dios desconocido, que se manifiesta en su creación. Ahora, como la creación es manifestación de Dios, hay toda una vía afirmativa, quiere decir que se puede nombrar a Dios a través del nombre de las criaturas, pero ¿cómo se lo nombra? Solamente en cuanto causa. Dionisio llega a decir, puedo decir que Dios es ser, pero en el sentido en que es causa del ser. Puedo decir que Dios es vida, pero en el sentido en que es causa de la vida. Y esto significa que es más que ser y más que vida. Y como digo que es ser y es vida, también puedo decir Dios es piedra o Dios es gusano, porque lo único que estoy diciendo es que Dios es causa de la piedra y causa del gusano, pero de ninguna manera identifico la realidad de Dios con esto que procede de él. De modo que la vía afirmativa, o sea, toda la predicación positiva, solamente señala que Dios es causa de aquello que afirmo. Pero no digo nada acerca de la naturaleza divina, de su esencia. Para eso, para hablar de Dios en sí mismo, lo que queda es la vía negativa, es decir, negar de Dios todo aquello que procede de él. Y en ese sentido, puedo decir que es no piedra, no gusano, pero también puedo decir que es no vida o que es no ser. ¿Y en qué sentido digo no ser? En el sentido de que está más allá del ser, que está por sobre el ser. Es decir, en un sentido excesivo, el mismo sentido del cual ya hablamos a la hora de ver los sentidos de no ser en un autor, por ejemplo, como Mario Victorino, que ustedes recordarán. De modo que lo que dice Dionisio es que para el Dios escondido solamente lo que tengo es la vía negativa. En cambio, para el Dios que se manifiesta en su creación, tengo la vía afirmativa. Y puedo decir en un sentido que Dios tiene todos los nombres, desde ser, vida, inteligencia, hasta piedra y gusano, y puedo decir que Dios no tiene ningún nombre, porque ninguno de ellos le corresponde en sentido propio. Y recurre Dionisio a un prefijo que es un prefijo que toma de la obra de Proclo, que es este prefijo griego, hyper. Hyper significa más que,
más que o por sobre. Y añadiendo este prefijo a cada término que se refiere a la divinidad, puede dar cuenta de algún modo de lo que Dios es. Dios no es ser, sino que es más que ser. Dios no es vida, sino que es más que vida. Dios no es cognoscible, sino que es más que cognoscible. Incluso llega a decir Dionisio, no solo es más que cognoscible, sino que es más que incognoscible, para decir está más allá de cualquier oposición, más allá de cualquier oposición. Toda actividad que nombra, que nombra de alguna manera, es para Dionisio una actividad noética, es decir, propia del nous, del entendimiento. Pero hay algo que es todavía superior al nous y que no nombra. Esta es la génosis. Esta palabrita atiende a lo que llamaríamos la unión mística. Esta palabra génosis, como ven, tiene este gen, que es lo uno. Es la actividad unitiva, cuando el alma se hace una con la divinidad. Y esto es lo que trasciende las vías positiva y negativa hacia una vía mística para Dionisio. Dionisio ha sido muy importante para la tradición cristiana porque podríamos decir que es el padre de lo que se llama el misticismo especulativo cristiano, es decir, una vía mística de acceso a la divinidad, pero cuyo camino es especulativo. En este caso, se trata del camino del nombrar, el nombrar a Dios, primero positivamente, luego negativamente, para después cesar la operación intelectual del nombrar, del entender, y unirse directamente con él. Todos estos elementos que encontramos en la mística de Dionisio, de este pensador cristiano, los encontramos en el pensamiento de Proclo, pero en un sentido pagano, un pensador platónico que también plantea un acceso a lo uno. Ese acceso es teúrgico, es decir, a través de elementos sensibles, y esos elementos sensibles, forma parte de esos elementos sensibles también los nombres, la actividad del nombrar. El nombrar como una actividad teúrgica, algo que convoca a la divinidad y que nos hace ascender a ella. Advertirán que el tema es bien interesante, bien complejo y que simplemente aquí estamos haciendo una mención para que vean de qué tipo de pensador se trata. Y cuando decimos que hay una nueva etapa del platonismo que ingresa a través de la obra de Dionisio, nos referimos a todos estos elementos a los cuales aludimos. Hay una de las 10 epístolas que conforman ese corpus de Dionisio. Ustedes van a tener que leer la epístola 1, que es brevísima, muy breve, y que tiene una serie de elementos que me gustaría que les presten especial atención. En las primeras 2 líneas de esa epístola, no la voy a leer completa, dice: las tinieblas devienen oscuras por la luz, y más por mucha luz, los saberes ocultan la ignorancia, y más muchos saberes. Lo que hay allí es una especie de correspondencia entre las imágenes de luz y tinieblas con el conocimiento y la ignorancia.
El conocimiento es el territorio de la luz, la ignorancia o la agnosía, el inconocimiento, así tendríamos que traducirlo mejor, el inconocimiento, es el territorio de las tinieblas. Pero estas tinieblas son relacionadas con el ámbito de lo absoluto, lo divino, justamente el ámbito de lo incognoscible. Recuerden que aquí estamos en el área donde el no ser se dice excesivamente. Justamente lo que no es porque es excesivo es incognoscible e inefable. No podemos predicar de él con certeza. Esto está en el comienzo de la epístola, donde se plantea esta agnosía como un saber del no saber. Un saber que es más que saber. Entonces esa idea de no ser como más que ser se traslada también al ámbito del conocimiento. La agnosía o ignorancia es un saber por encima del saber, que es fuente de todo saber, pero que ella misma no puede ser llamada saber sino ignorancia. Y hay en esta epístola, y por esto la traemos, un excesivo uso que ustedes van a tener que marcar de este prefijo, hyper, por sobre. Y vean que este hyper es siempre negativo. Lo que es más que no es eso de lo cual es más que. Si algo es más que ser, no es ser. Si algo es más que saber, no es saber en sentido estricto, sino que es más que saber. Entonces, atiendan muy particularmente a este uso del hyper que hace Dionisio. Continúa la epístola diciendo, y si alguien, viendo a Dios, entiende lo que ve, entonces tiene una certeza, que no es Dios eso que ve. Pero además tiene una segunda certeza, que eso que ve es algo que procede de Dios. Fíjense que ese entender, ese ver, es algo propio de la noesis. La facultad implicada es el nous, y lo que resulta es una noesis, un entendimiento. Y esa noesis está siempre del lado de lo que se manifiesta. Si alguien entiende lo que ve, entonces sabe, ¿de qué modo que sabe? Sabe no sabiendo, sabe con una hipergnosis, con un más que conocimiento, con una perfecta agnosía, una perfecta ignorancia, sabe con perfecta ignorancia que eso que ve, que eso que entiende, no es Dios. Porque si se entiende, si se ve, entonces no es Dios. Pero también sabe que eso que entiende y que eso que ve es manifestación de Dios. Es algo que procede de Él. Fíjense otra vez. Dios no tiene ningún nombre y tiene todos los nombres. Hay un aspecto de Dios oculto, tiniebla, inconocimiento, y un aspecto de Dios manifiesto, que es posible entender, que es posible ver, pero que no es Dios mismo, es su manifestación. La creación entonces es entendida como manifestación de Dios. La palabra griega para hablar de esto es teofanía. Theos, Dios, phanos, mostración, manifestación. De este modo, la creación es para Dionisio una manifestación de lo escondido. Todos estos elementos pasan a
la gran obra de Scoto Eriúgena titulada Perifición, acerca de las naturalezas. La importancia de esta obra es que se trata de la primera obra sistemática de la Alta Edad Media, la primera obra que presenta una comprensión de la totalidad y lo presenta de un modo dialéctico. Recordemos que Scoto Eriúgena es un maestro de dialéctica. Entonces lo que vamos a tener que explicar, y lo vamos a hacer en una segunda parte de esta clase, es de qué modo se combinan en un maestro de dialéctica, un maestro que obra con las leyes de la razón, este tipo de neoplatonismo que procede de Dionisio, que más bien atiende a superar el saber en la ignorancia, a la vía negativa, a acceder de un modo místico al Dios desconocido. Pues bien, esto lo vamos a ver en la segunda parte.